Más o menos es una tibia. El peroné. Ahí más o menos. Las fracturas de tibia, como tal, pueden ser en el extremo proximal, en la diáfisis o en la parte distal. Tenemos extremo proximal, en el centro diáfisis y en el extremo distal, que también se lo conoce como pilón tibial. Cuando hablamos de fracturas del extremo proximal de tibia, hablamos básicamente de las fracturas de las dos mesetas tibiales. Básicamente aquí o acá. Recordemos que anatómicamente aquí hay dos meniscos que tienen una consideración especial, porque muchas de estas fracturas pueden ser o solamente de una meseta o puede ser un hundimiento de esta meseta tibial. Entonces hay fracturas a nivel de tibia proximal que son fracturas de una meseta, de las dos mesetas, cuando son un traumatismo tan grave por accidente de tránsito, mecanismo de alta energía. Y también puede haber fracturas, hundimientos, en las cuales se ve afectado esta estructura importantísima que tenemos en la rodilla, que se conoce con el nombre de menisco. ¿Por qué? Porque si esto se hunde, pues el menisco se viene completamente hacia acá abajo. Se entiende el dibujo más o menos, ¿no? Hundimiento. Entonces hay fracturas, hundimientos del extremo proximal de tibia. Es por eso que estas fracturas son traumas por alta energía, principalmente accidentes de tránsito. Radiológicamente solicitamos una radiografía antero, posterior y lateral. El gold estándar sigue siendo eso, y muchas veces necesitamos hacer tomografía en 3D para confirmar este diagnóstico. Entonces tenemos fracturas del extremo proximal de una meseta, de las dos mesetas, o fracturas, hundimientos de este tipo de extremo de la tibia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Como dije, mecanismo de alta energía, accidentes de tránsito. Segundo lugar, el cuadro clínico, el paciente es una gran impotencia funcional. El paciente no puede caminar por sí solo, tiene que llegar o llega en silla de ruedas, camilla o agarrado con alguien o brincando en esa pierna cuando son muy leves. Y nosotros tenemos que hacer un estudio radiológico, como dije, una radiografía antero, posterior y lateral de la pierna que incluya toda la pierna hasta el tobillo y preferiblemente también incluya parte del fémur, cada parte de aquí. De esa manera vamos a tener una radiografía importante de ver de los dos lados, y la mayoría de veces también tenemos que hacer tomografías en 3D, tomografía computada en 3D o 4D para ver la forma de la fractura como está, para planificar la mayoría de veces procedimientos quirúrgicos. Cuando son fracturas no tan desplazadas o ligeramente desplazadas de una meseta tibial, su tratamiento es básico con una osteosíntesis, con tornillos canulados a este nivel. No son clavos canulados, son tornillos canulados. Les pongo ceros en el examen, me ponen clavos canulados. Son tornillos canulados. Entonces, tornillos canulados, tanto del lado medial como del lado lateral o lado medial, para tratar la fractura de meseta tibial. Pero cuando son hundimientos, como en este caso, se hace una pequeña orificio o ventana y se extrae hueso del mismo paciente, de la cresta ilíaca o hueso de cadáver, y se lo introduce por aquí, pero previamente con un aparatito especial que parece una especie de desarmador. Todos hemos visto un desarmador, ¿no? Se logra empujar hacia arriba por esta ventana, logrando recuperar ese hundimiento y lograr que el menisco se vuelva a posicionar en su sitio. ¿Ok? Pero al hacer eso, imaginémonos nosotros qué pasa en ese espacio, que al hacerlo para arriba queda un espacio vacío.
queda un espacio vacío y en ese espacio vacío se introduce el injerto de hueso y se vuelve a tapar nuevamente la tapita o la ventana. ¿Ok? Entonces, osteosíntesis cotiledoneo canulado y aparte de eso, un procedimiento de levantamiento o nivelación de la superficie articular para que el menisco regrese a su sitio original, más aporte óseo, así se llama, aporte óseo. ¿De dónde sale ese hueso? Del mismo paciente, de cresta ilíaca, de esta parte de aquí, o también puede salir de cadáver. Como se necesita una cantidad más o menos importante, es esa cabeza de la cresta ilíaca, un injerto tricortical, que significa que hacemos incisión quirúrgica, llegamos a la cresta ilíaca, la pelamos y hacemos como un pastel, cortamos un pedazo ahí. Y ese pedazo lo sacamos en la cortical, lo ponemos ahí, el hueso esponjoso lo introducimos ahí y se va a consolidar perfectamente. ¿Está claro el tratamiento de la meseta tibial? Ok, es lo más frecuente que hay. Las fracturas de diáfisis femorales, tibiales, son las más frecuentes que hay en el momento que hay una fractura que la mayoría de veces puede ser expuesta. Si todos nos tocamos la pierna, por debajo de la rodilla, tóquense todo en el borde anterior de la rodilla, vemos que el hueso está tan subcutáneo, o sea, está tan pequeño, está poco el espacio que hay, o hay solo piel y subcutáneo a ese nivel. Y eso hace que cuando se parte el hueso con un mecanismo importante, pues la mayoría de veces se haga fracturas expuestas. Es por eso que a este nivel, normalmente cuando son expuestas una fractura y la piel que está aquí está dañada, pues hacemos tratamiento, hasta que me olvide, con tutores externos principalmente, no fijadores externos. Pero el mecanismo más importante de estas fracturas de la diáfisis de la tibia son traumas directos por golpes directos. Una patada jugando fútbol, una buena plancha, una buena patada jugando fútbol puede provocar una gran fractura de tibia. Un golpe contundente con algún objeto contundente, con un palo, un garrote, lo que sea, o simplemente también un accidente de tránsito por atropellamiento. Puede fracturarte el fémur, parte de la rodilla, la meseta tibial o la diáfisis de la tibia. Cualquiera de esos mecanismos también graves pueden provocar fractura de la diáfisis de la tibia, que la mayoría de veces cuando son fracturas expuestas que dañan en la piel y subcutáneo, tenemos que ir a colocar tutores externos. Es el sitio que mayor frecuentemente, como les dije, si nos tocamos la pierna, vamos a ver que la capa de superficie de la piel y subcutáneo es muy mínima y la deja expuesta, la rompe rápidamente o fácilmente. Bien, ya dije el mecanismo. Radiológicamente, igualmente una radiografía AP y lateral de la pierna afecta, de la pierna afecta. A veces también hacemos tomografías, a pesar que una radiografía es bastante suficiente. La radiografía debe estar que incluya, recordemos, la rodilla o que incluya el tobillo con los demás elementos que ya vimos en algún momento. Igual que el fémur, por ser un hueso largo, el tratamiento ideal de estas fracturas es un clavo intramedular. Ahí está. Un clavo intramedular, preferiblemente bloqueado, que ya lo vimos también en el fémur, bloqueado para que no rote. Entonces, el tratamiento ideal para las fracturas de tibia, principalmente en adultos, es el clavo intramedular bloqueado. Igual como lo vimos en el fémur, que colocábamos un clavo intramedular en la diáfisis para provocar eso, para estabilizarlo. A diferencia del fémur, las embolias pulmonares, que son la principal complicación que pregunté hoy día en las fracturas de fémur, las fracturas de tibia rara vez o casi nunca provocan embolia pulmonar como complicación. Lo que sí provocan a veces es la pseudoartrosis, porque no pegan a veces de buena manera. Entonces, si podemos mencionar una complicación de las fracturas de la diáfisis de tibia, es la pseudoartrosis. Ok. Bien.
fractura expuesta con la piel rota. ¿Recuerdan la fractura expuesta que vimos en el parcial? Era que el hueso se rompía y se comunicaba con el medio ambiente. Entonces, en ese caso hay que hacer como todo el tratamiento según Bustillo 1, 2, 3, A, B, C, D. Habría que hacer limpieza quirúrgica y colocamos tutorajes externos en fracturas expuestas de diámetro de tibia. Pero en una fractura de tibia, que también puede ser cerrada, colocamos clavo intramedular. Excepto en fracturas también que hay, cuidado de que son fracturas no desplazadas con el peroné indemne, pues también colocamos una bota de yeso a ese nivel, ¿no? Que es una forma de, en una fractura no desplazada o que realmente no hay una lesión grave, pues colocamos una bota de yeso por unas 6 semanas. Y hablaban antes de yeso Sarmiento, uno de sus compañeros, y el yeso Sarmiento consiste en colocar un yeso, porque el yeso, si nosotros hacemos un corte de la tibia, más o menos así, tiene un borde anterior, esto es anterior, esto es posterior, tiene una forma triangular, y el yeso consiste en que se aplique perfectamente así, en forma de ese triángulo, para quedar bien estabilizado. Entonces el yeso Sarmiento no es otra cosa que colocar un yeso en una forma triangular visto de lado, pero por supuesto de frente. Sabemos que tiene un borde anterior y 2 bordes laterales a posteriores. Entonces colocamos yeso así y colocamos yeso hacia atrás. Ese es el típico yeso Sarmiento para tratar de dar estabilidad a la tibia. ¿Ok? Entonces las diferentes formas de tratamiento de la tibia, de la diáfisis, es no desplazadas, yeso; fracturas expuestas, limpieza quirúrgica y tutores externos; tibia cerrada, clavo intramedular bloqueado. ¿Sí? ¿No? Sí. Se lo voy a preguntar a la próxima clase. Espero que sí. Bien. Y la última porción no es otra cosa que el pilón tibial. Imaginémonos, el pilón tibial es la última parte de la tibia, de las tragas. Ok. Esta parte se caracteriza porque tiene muy poca vascularización y es más difícil que se puede pegar el hueso. Pero hay que hacerle la lucha, y las fracturas de pilón tibial por lo general son fracturas multifragmentarias o tienen algunos fragmentos, y tiene mucho que ver con el peroné. ¿Por qué? Porque el peroné, cuando hay fracturas del extremo distal lectivo del pilón tibial, pueden desplazarse y hacer que este hueso se colapse, o sea, haga esto. Entonces las fracturas de pilón tibial, cuando están afectadas el peroné o el malolo peroneo, cuando está afectado el malolo peroneo o cabalgado, hacen que el hueso, el pilón tibial, se compacte o se colapse hacia ahí. Esa es la base de las fracturas de pilón tibial, que se pueden colapsar. La mayoría no, algunas no, pero otras sí se colapsan. Y esto da como resultado de que el hueso pierda longitud y al colapsarse termine haciendo más acortado entre 2 o 3 centímetros en relación a la otra pierna. Y ese paciente, si no logramos hacerle algo, pues va a quedar con su pierna corta el resto de su vida y va a cojear el resto de su vida. ¿Sí me explico? Así. Entonces, cuando tengamos fracturas de pilón tibial que no tiene acortamiento del peroneo, no hay acortamiento, pues simplemente hacemos una típica osteosíntesis del mismo, que ya mencionaron sus compañeros, una osteosíntesis con una placa a ese nivel. Pero cuando hay un acortamiento producto de que el peroné está más o menos desplazado, tenemos que volver a recuperar la longitud del peroné y hacer una osteosíntesis del peroné también a ese nivel primero, ¿no? Para recuperar la longitud normal, y luego hacemos una placa en pilón tibial. Repito, las fracturas de pilón tibial son susceptibles a colapsarse cuando se asocian a fracturas del peroné que se desplazan o se cabalgan. Eso da como resultado que el pilón tibial se compacte o se acorte, y eso deja una pierna más corta. Entonces, si queremos volver a recuperar la longitud, tenemos que volver al peroné que está así cabalgado, volver el peroné a ponerlo en su sitio así,
y colocar una placa estabilizante. De esa manera, al hacer esto, el pilón tibial se va a descolapsar. Y con al descolapsarse o al volver a su estado original, colocamos nuestro síntesis y a veces también colocamos aporte óseo para que se vuelva o se consolide, porque al volverse así va a haber espacios libres de hueso. Yo sé que no son especialistas, que no deben ver, pero no está de más que deben de saber cómo se trata el pilón tibial o fracturas del extremo local de la tibia. Ok, asimismo el mecanismo es igualito, trauma de alta energía, radiografía AP lateral de tibia, mecanismo mucho dolor, la clínica mucho dolor, imposibilidad funcional y sobre todo un gran aumento de volumen o edema importante. Ok, preguntas de tibia, hasta ahí, lo más resumido posible. ¿Está claro los tratamientos de la tibia proximal, medio y distal? ¿Está claro los tratamientos del mecanismo, que casi igual en todos, la clínica y sobre todo la imagenología que se debe utilizar en este tipo de casos? Ok. Tibia. ¿Qué hora son? 9:37. 9:37. Ah, no son las 10 todavía. Ya, 10 minutos de descanso. Vamos.